Excelente tarde, alumnas del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Bienvenidas a esta sesión, que ya es la última de este cuatrimestre, ¿sale? Hoy, martes 5 de abril del 2022, estamos teniendo nuestra última sesión del cuatrimestre de las dos materias, Sociología de la Educación y Dimensiones Sociales. Yo sé que ambas se complementan bastante, yo sé que en ambas vimos bastantes autores y pues realmente más que, digo, se los he dicho en otras ocasiones, más que se los aprendan todos, es que conozcan esas teorías y las vayan aplicando a su día a día laboral. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio porque, bueno, el día de hoy tuve algunas complicaciones con el inicio de sesión, así que me voy a ir un poquito más rápido para poder dar paso al siguiente profesor. ¿Sale? Vamos a empezar con el último tema de Sociología de la Educación. Fíjense que los temas de hoy me encantan porque están muy relacionados a lo que se realizó el día sábado en el conversatorio. ¿Sale? Muchísimas gracias a las que pudieron participar en él. De verdad fue muy enriquecedor. Fue un ejercicio muy padre entre alumnos docentes y sobre todo nos lleva precisamente a este análisis de la realidad. Y los temas de hoy, miren, van totalmente de la mano con lo que se realizó el día sábado. Vamos a comenzar con esta parte. El día de hoy vamos a hablar sobre la crisis educativa. ¿Qué es una crisis? Seguramente en algún momento ustedes han dicho, es que estoy en crisis, o fulanito está en crisis, o es que esto es una crisis, estamos en una crisis. ¿Qué significa la palabra crisis? Bueno, vamos a abordar un poquito el concepto. Vámonos a esta parte. Fíjense que con los alumnos es importante irnos hacia la definición como tal. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque entonces ellos ya utilizan la palabra con un sentido. Entonces, pues con ustedes también es el objetivo, que podamos utilizar la palabra con un sentido. Crisis se le va a llamar a toda irrupción del curso regular y previsible de los acontecimientos, es decir, todo pues acontecimiento, todo suceso va de manera regular y de repente hay una irrupción, una interrupción, un cambio. ¿Sale? Y entonces se genera una crisis. Dice que es una perturbación del hábito o costumbre que requiere consciente atención por parte del individuo o del grupo. Si hay una crisis, necesita atenderse. ¿Sale? Porque podríamos confundir crisis con emergencia. Si tiene ahí sus pequeños niveles de diferencia, en la crisis dice que se requiere consciente atención, o sea, realmente necesita el grupo atender esa situación. ¿Por qué motivo? Bueno, pues para restablecer el equilibrio perturbado o establecer estos nuevos hábitos y costumbres. Fíjense que las crisis, no todas las crisis nos llevan a algo malo. Esta definición nos está explicando, nos está dando esta alternativa de que la crisis nos puede llevar a un cambio positivo. Me pongo a pensar en la pandemia. Les decía, el tema que vimos, educación post-pandemia, que ya analizábamos que en realidad aún no se le podía llamar de esa manera, pero ¿qué pasó con la pandemia? Fue una crisis, o sea, íbamos en un curso regular de la vida diaria, del trabajo, de la escuela, y de repente llega esta crisis, se interrumpe nuestra realidad y tenemos que adaptar o adoptar nuevas formas de vida. ¿Creen que esta pandemia nos haya traído nuevos hábitos y costumbres? Miren, de entrada, yo creo que esta parte del lavado de manos, ¿no? Constante. Algunos, por supuesto que sí se les quedó el hábito, a otros no. Luego comento aquí en casa que me llama mucho la atención cómo, o sea, digo, todos hemos comido en la calle en algún momento, pero con esta situación de la pandemia, al menos algunos nos volvimos un poquito más, pues como especiales en ese sentido, ¿no? Entonces, ay, veo cómo recibe el dinero y así me va a despachar. No, yo ya no quiero comprar ahí, ¿no? Entonces, o ya no quiero comer ahí porque no hay ni dónde lavarme las manos, o tantito gel, o estoy en plena calle, o estamos muy juntos, en fin, ¿sale? Estas crisis pueden generar nuevos hábitos en la escuela.
También, o sea, el hecho de nosotros cuando regresamos a clases, iba mitad de grupo y mitad de grupo. Esto fue en agosto, cuando inició el ciclo escolar, regresamos mitad y mitad. Y hábitos que se generaron en los alumnos fue, uno, limpiar su mesa. Limpiaban su mesa por lo menos 3 veces al día con toallitas sanitarias. A algunos sí se les quedó el hábito, a otros, digo, ya ni siquiera llevan las toallitas sanitarias, a pesar de que se les sigue dando la indicación. Algunos ya no lo hacen. Lo que sí es el lavado de manos diario, el uso de gel antibacterial. Entonces son hábitos que nos van a ayudar también a tener una vida más saludable. ¿Sale? Entonces, esta crisis no nada más nos lleva a cosas negativas, sino también a aspectos o hábitos mejores que nos ayuden a tener un mejor estilo de vida, ¿ok? Las crisis o desequilibrio en el sistema educativo, dice aquí, se traducen también en crisis sociales, las cuales podemos comprender como un momento de gravedad en la vida social, donde se ha alcanzado un punto en que el cambio es inminente, más no necesariamente rápido o inmediato. Fíjense que, perdón, fíjense que hay una curva en esta cuestión de los cambios y de las crisis. Hay una curva que yo la verdad no recuerdo de qué autor era, pero nos muestra cómo va la normalidad y de repente cómo empieza a elevarse la curvita y nos habla, se llama campana de Gauss. Nos habla de una curvita donde se genera una crisis. Dice que justamente esta curvita es la alarma inminente de que ya la sociedad necesita un cambio. Recordemos, ¿no? Históricamente, 1810, la independencia, 1910, la revolución, ¿no? 2010 a lo mejor dices, bueno, no hubo movimientos sociales importantes, pero sí ha habido cambios importantes en la vida social, política, económica y educativa de nuestro país. La pandemia nos llevó a esa curva. La crisis nos lleva a un cambio. Y ya después, pues esa curvita va bajando y nuevamente se llega a una normalidad. No es la misma normalidad anterior. Eso sí tiene que quedarnos muy claro. Es diferente. Y lo analizábamos el día sábado en el conversatorio. Lo reitero porque quiero que ustedes comprendan que las actividades que realizamos van de la mano con las materias, no son ajenas, no es tarea extra, no es que, ay, estos profes, ¿qué se les ocurre para ponernos a trabajar más? No, no se trata de eso. Se trata de que juntos vayamos construyendo el conocimiento, ¿sale? Entonces, este aspecto también se trató ese día, el día sábado, sobre todos los beneficios positivos y negativos que trajo esta pandemia. ¿Sale? Abordamos, a lo mejor no se mencionó, pero abordamos esta curva, esta campana que nos ayuda a identificar las crisis y después la normalidad, que les reitero, no es la misma que la que teníamos antes de la crisis. La política en la educación es un aspecto importante, no podemos dejarla de lado y menos si estamos estudiando sociología. Al ser, pues, personas sociales, necesitamos entrar en este tema. ¿Quién es el que va a dirigir esta sociedad? ¿Quién va a ser el líder? ¿Ok? Fíjense que aquí hay unos datos un poco tristes porque dice que desde el México posrevolucionario, o sea, después de la revolución, México ya empezaba a tener una identidad cultural en la forma de hacer política. Todavía permanece arraigada, es decir, que no ha habido muchos cambios. ¿Sale? Y evidentemente que esa forma de hacer política ha caducado, ha sido de repente ya inoperable e ineficaz, ¿sale? Hay muchas realidades políticas que no están ya funcionando en pleno siglo XXI y que afectan directamente a la educación. Una de ellas es, fíjense bien, esta foto que se ve así un poco antigüita, es de cómo se sentaban los niños en esa época. Fue cuando se empezó a establecer la educación como un sistema, con un sistema escolarizado. Era por edades y con banquitas todas en filas. Y además aquí hay puras niñas. Híjole, si tomamos una foto de los salones actuales, ya después de 200 años prácticamente, más de 200 años,
Y siguen las filas igual. Digo, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Y lo hablaba el profe Jorge, nuestro directivo también, en el webinar que dio sobre tecnopedagogía. También las invito a verlo, revísenlo, infórmense. Son breves cápsulas que nos ayudan también a entender la realidad educativa de nuestro país. Entonces, fíjense, esta es un poco la noticia triste que les decía, que desde el México pues, revolucionario tenemos esta pues organización al menos dentro de las aulas. Habrá algunos docentes que ya empiezan a hacer movimientos, que ya lo sientan en círculo, que ya por lo menos cambian el aspecto de organización dentro de su aula, ¿no? Digo, ya es un avance. Pero hay otros que no, que todo el tiempo están así, uno al lado del otro. Y por supuesto que también tiene que ver la cantidad de alumnos que hay y también el mobiliario, ¿no? Les comparto nada más brevemente, en mi aula, doy sexto grado, las mesas vienen pues para 2 personas, no hay más, no puedes tener a una persona en una sola mesa, vienen a fuercitas para 2. Entonces, pues sí los he intentado mover, pero realmente es complicado por la cantidad de alumnos y porque de repente no queda espacio, algunos quedan de espaldas al pizarrón, ya no puedes pasar para ningún lado, están muy juntos, entonces a veces eso también lo llega a complicar. Entonces sería, bueno, ¿ustedes qué opinarían? ¿Sería necesario una reestructuración total en la infraestructura de la escuela? Dios mío, sería impresionante, ¿no? Porque ya tiene más de 200 años nuestra organización, ¿sale? Aquí nos menciona que, bueno, en nuestro país, por lo menos en el documento, en documentos, ha habido un poco de interés por parte de la política respecto a la educación. Quieren que, bueno, las políticas educativas estén vinculadas con el desarrollo de nuestro país, precisamente para atender los problemas sociales en los que nos encontramos. Se ve en la educación esa esperanza, pero ¿qué tanto se hace? Ahí está como pues la cuestionante siempre, la duda pues sí, está bien, ¿no? Estás interesado, a lo mejor haces un poco de política pública respecto a educación, pero y luego, ¿no? Se acaba el sexenio y se olvida y se cambia. Entonces, esta parte de ver esta educación como esperanza únicamente se ha hecho a través del papel, de las, pues sí, de los ideales, de los escritos que tienen, las propuestas que hay a nivel político, pero no siempre se llevan a cabo. ¿Sale? Muy bien. Vamos con el proyecto de modernización educativa de 1989. Híjole, eh, pues sí, sí es un poco triste ver la fecha porque dices, proyecto de modernización desde 1989, ya hace 30 y tantos años. Dices, ¿cómo es posible? ¿No? Y seguimos, digo, lo hemos visto ahorita brevemente, seguimos en algunos casos en las mismas, ¿ok? ¿En qué sentido va este proyecto, iba o va todavía este proyecto de modernización? Uno, para la parte de evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje, la parte de la calidad educativa y también la parte de los contenidos que hay en educación. Miren, sí han cambiado las portadas de los libros, han cambiado a lo mejor el orden de algunos temas, ha cambiado que ahora ya es por trimestre, antes era por bimestre, sí ha habido cambios, por supuesto, pero hablar de modernización educativa, híjole, ahí sí es complicado. Y más ahorita después de esta pandemia, que yo creo que nos faltó abordar un poquito esta parte, ¿cómo están los niños a nivel educativo después de estos 2 años en casa? Lo que sí preguntábamos era, ¿fueron años perdidos o no? Nos enfocamos mucho en el aspecto docente, en el aspecto de los papás, yo creo que por ahí el aspecto de los niños, y quiero que ustedes se lo queden como reflexión. Desde 1989, hace 30 y tantos años, ahorita se viene la pandemia, ya llevamos 2 años y cachito. ¿Qué ha pasado con este proyecto de modernización? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los contenidos? Es complicado, ¿no? Es complejo, es muy complejo analizar este tema, ¿ok? Vamos a hablar de este autor, Gilberto Guevara Niebla. Quise compartírselos porque su manera de pensar
me agrada, es interesante, además, pues es mexicano, ¿sale? Miren, él nos dice, los daños infligidos a la educación pública nacional por esos arreglos se refiere a toda esta parte política de la emisión presupuestal, de la hegemonía de los intereses corporativos, en fin, la burocracia y todo eso, ¿sale? Los daños infligidos a la educación, a diferencia de la contaminación ambiental, la inseguridad, el problema de la deuda externa, en fin, los daños a la educación son graduales, discretos, indoloros, secretos. Pero a la vuelta de los años, es decir, más adelante, podremos ver y medir la magnitud de esta catástrofe silenciosa. O sea, él la llama tal cual. O sea, en educación está sucediendo una catástrofe y que creen que no nos estamos dando cuenta. No pasa nada, no hay más cambios. ¿Qué sucede? Entonces, por eso me gusta mucho compartir la postura de este autor, Gilberto Guevara, porque nos hace poner los pies en la tierra. O sea, decir, a ver, pongan atención, sí, claro, hay contaminación ambiental, hay inseguridad, hay desastres naturales, hay muchas cosas que están sucediendo a nivel social y ambiental, pero también en educación está pasando algo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Sale? Es que les digo, me encanta como esta parte en la que en estas dos materias la invitación es a reflexionar. Ok, ya pasó la pandemia y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿No? El sábado hacíamos conclusiones sobre lo sucedido. Ahora hay que proyectarnos a futuro. Yo creo que en la siguiente, en el siguiente conversatorio vamos a hablar sobre esto. Ahora, futuro, ¿cómo nos proyectamos? Esto es lo que tenemos. Tenemos niños con 2 años sin ir a la escuela. Tenemos a niños que en 2 años avanzaron poco, mucho, nada en su aprendizaje. Niños que van en tercero, que no saben leer, que nunca han conocido su escuela, apenas la van a conocer. Entonces, híjole, ¿ahora qué sigue? Eso es importante. Gilberto Guevara Niebla nos da como esta pauta para poder, pues, hacer conciencia. Entonces, ¿qué sigue? ¿Sale? Muy bien. Pues, digo, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Esta parte de lo que ha sucedido con la educación, con la política, con la parte social. Digo, los autores también nos han ejemplificado muy bien, ¿no? La relación que hay entre esta parte educativa, política, social y en México la crisis en la que pues nos encontramos, lamentablemente. ¿Sale? La realidad actual en este mundo global regenera o desintegra las identidades culturales y sociales, las monedas, las tradiciones. Híjole, la realidad actual nos lleva a muchísimos cambios, a muchísimas transformaciones, a vivir rápido, a vivir en el aquí, en el ahora y ya no pensar en el futuro, a vivir sin preocuparse, ¿no? Me recuerda la canción de Hakuna Matata. En fin, o sea, tenemos una realidad que va vertiginosamente avanzando y que tal vez la educación no la alcance. O sea, me imagino a la realidad pues social, ambiental, en un coche, ¿no? Último modelo, y la educación atrás, corriendo tal cual con patines, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esta situación como docentes? Porque somos los que estamos frente al grupo, ¿sale? Entonces, sí, es importante que lo reflexionemos para poder nosotros hacer algo, actuar. O sea, ya me di cuenta, ya escuché a la maestra, ya escuché al autor, a Gilberto, ya leímos, ya reflexionamos varios autores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo sé que algunas de ustedes ya están frente a grupo. ¿Qué están haciendo con estos pequeñitos de primaria, de preescolar, de primaria, de secundaria, si es que tienen contacto con ellos? ¿Qué hacemos nosotros como docentes de universidad? Compartirles esto, compartirles y llevarlos también a esta reflexión, ¿sale? Y también a la acción, que es importante, ¿ok? Entonces, bueno, en ese sentido es un poco sobre el último tema
de Sociología de la Educación. Nos vamos a ir también ahora a la parte de dimensiones sociales de la educación y también, como les dije hace ratito, también el autor que vamos a abordar el día de hoy me gusta mucho porque sí va relacionando esta parte que vimos el día sábado con pues con su postura, con su teoría, ¿sale? Entonces, vámonos a dimensiones sociales de la educación. ¿Quién es el autor? Henry Giroux, ¿sale? Henry Giroux, bueno, es estadounidense, nace en 1943, aún no fallece, él sigue vivo, entonces es pues un autor también muy actual, como el que vimos hace 8 días. Entonces, él, bueno, pues es un crítico cultural, ¿no? Es lo que les digo. Ya vimos la realidad, ya nos estamos dando cuenta, ahora, ¿qué voy a hacer? Él, bueno, pues se dedica a esta parte del trabajo, ¿sale? El trabajo en educación media superior, educación superior, investigación, trabajo educativo, eso es lo que él hace. Y por lo tanto se da cuenta de la realidad y por lo tanto es capaz y tiene los fundamentos para poder hacer una crítica. De hecho, se le considera como teórico crítico, fundador de la pedagogía crítica. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un poquito la parte teórica de su obra. Les digo, él actualmente da cátedra de cadenas globales de televisión en la carrera de Ciencias de la Educación. Imagínense tenerlo como docente, qué impresión y qué padre poder entrevistarlo, poder conocerlo, poder saber cómo es que él mira la realidad educativa y social. ¿Sale? Bueno, él es defensor de esta democracia radical, ¿no? Evidentemente que está en contra del neoliberalismo, el militarismo, el imperialismo, en fin, ¿sale? Pues en este mundo vivimos, en el mundo del neoliberalismo, el militarismo, imperialismo, o sea, está nadando contracorriente y yo creo que el poder conocer su teoría nos va a ayudar también pues a tomar una postura, ¿sale? Él nos habla de dos cosas. Una es la teoría de la reproducción. La analiza precisamente por los autores que veíamos en las sesiones pasadas. O sea, la mayoría de los autores ven a la escuela como este aparato represivo, reproductor, que nos enseña la ideología dominante y no nos enseña otra cosa. ¿Sale? Él dice, ok, sí, está bien. Están estas teorías de la reproducción. Estas teorías donde nos dicen que los sujetos son externos a la construcción de su propio desarrollo histórico. O sea, los sujetos son como marionetitas, somos como marionetitas que nada más vamos ahí al ritmo de la corriente, ¿no? Dice que esta teoría deja muy poco espacio para desafiar y cambiar las características represivas de la escolaridad, ¿sale? Entonces dice que, pues sí, efectivamente, la teoría de la reproducción nos lleva a repetir, como si fuéramos, creo que les puse una imagen en sesiones pasadas, como si fuéramos salidos de una maquinita en serie, ¿no? Entramos todos y al final salimos todos igualitos. La teoría de la reproducción nos lleva precisamente a lo que Henry Giroux le llama teoría de la resistencia. Dice, a ver. ¿Cómo es posible que se piense que la escuela únicamente trabaja con marionetitas y las va moldeando a su manera? O sea, ¿en serio? Él se pregunta eso. Y no sé si recuerdan que en otras sesiones también como que reflexionábamos un poquito sobre esto. En Estados Unidos, en Europa y Australia es donde empieza a surgir la teoría de la resistencia. Así, o sea, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra, pues sí, es como esta parte de frenar, de detener, de resistir, de ir contracorriente, justo como el pensamiento de este autor, ¿no? Resistir. Dice, a ver, somos seres humanos, no somos máquinas, tenemos pensamientos, cada uno es diferente. Aunque en la escuela nos enseñen las mismas lecturas, las mismas fechas, los mismos temas, cada año, pónganle desde 1989, no importa, porque lo que sí cambia, lo que sí está en movimiento es la sociedad. Y justamente él ve la escuela como ese nido donde se gesta esta resistencia.
Él ya no ve la escuela como este aparato represivo. Dice, a ver, un momento, ¿cómo logra la escuela ser un aparato represivo con tantos alumnos ahí dentro, con diferentes realidades sociales, donde cada uno quiere expresarse, donde cada uno quiere salir adelante? Entonces, ahí es cuando empezamos a decir, oye, pues sí, sí es cierto, ¿no? A lo mejor me identifiqué con las teorías anteriores. A lo mejor llegué a pensar, no, sí, la escuela, ay, qué pésimo servicio, es represiva y ya no quiero ser docente. A lo mejor, ¿no? Estoy exagerando. A lo mejor me identifiqué tanto con estas teorías pasadas que digo, sí, sí es cierto. La política llega a la escuela y de la escuela a los alumnos y entonces solamente vamos haciendo lo que nos pide el gobierno. ¿Por qué? Ah, pues fíjense que no necesariamente tiene que ser así, ¿sale? Fíjense, la escuela es un espacio para que los sujetos participen y creen frentes contra esta reproducción social y cultural. Es lo que hace la escuela. Es ese espacio donde se pueden reunir todas las personas de diferentes religiones, de diferentes pensamientos y converger en una nueva forma de vida, ¿sale? Y fíjense, algo que me encanta de Henry es Henry Giroux. Dice que los estudiantes de clases trabajadoras no son los que se someten obedientemente al autoritarismo. Otras teorías sí nos habían planteado esto, que solo vamos, estudiamos, salimos, trabajamos. Dice, a ver, no. Estos hijos de clases trabajadoras, estos hijos de obreros, tienen la oportunidad de ingresar a un espacio de contradicción, donde vamos a formar una resistencia estudiantil informada. ¿De quién va a depender? Va a depender muchísimo del docente. Es el líder de su grupo. ¿Qué queremos formar en Haller Online? Docentes que únicamente reproduzcan, como las teorías anteriores, o docentes que lleven a estos estudiantes a una mejor vida, a que hagan resistencia contra esto que está en su contra, a que alcen la voz. Ustedes alcen la voz, atrévanse a hacerlo. El conversatorio del día sábado nos daba esa oportunidad. Tal vez no pudieron, tal vez se les olvidó, tal vez ni siquiera se enteraron. Las invito de verdad a que hagan este giro, este cambio en su forma de enseñanza. A veces pensamos, ay, ¿qué voy a dar esta semana? En preescolar, bueno, se elige una temática, ¿no? No hay como tal un plan de estudios para preescolar, únicamente vienen habilidades para desarrollar. Entonces, bueno, esta semana vamos a hablar de dinosaurios. Entonces, el lunes veo esto, el martes esto, el miércoles y así me voy, ¿no? Pero ¿por qué no pensar nuestra planeación desde otra perspectiva? Ok, vamos a ver dinosaurios, vamos a hablar sobre la extinción. Los niños tienen teorías muy interesantes, tienen formas de pensar muy creativas. ¿Qué pasó con esos dinosaurios? ¿Qué nos dice la historia? ¿Ustedes qué creen que pasó? Entonces, fíjense, aunque sean pequeñitos de preescolar, de primaria, de secundaria, todos tienen esa habilidad. Y esto me encantó porque, o sea, dice, son estudiantes de clases trabajadoras. Yo, bueno, desconozco la parte un poquito sobre su desarrollo en cuanto familiar, su desarrollo familiar, en qué trabajan los papás o a qué se dedican ustedes, lo desconozco. Les comparto, mi mamá no terminó la secundaria, y escribía, sí sabía escribir, sabía leer, por ahí la ortografía le fallaba bastantito, se dedicaba pues ya, a ser obrera en las fábricas, ya cuando pues era muy pesado para ella, se dedicó a vender dulces en un negocio así, bueno, venta de dulces tal cual, ¿no? Ella se dedicó a eso y gracias a su esfuerzo, o sea, mi hermana y yo somos hijas de una obrera, de una comerciante, y las dos terminamos una universidad. Entonces la escuela no es un sistema de reproducción nada más. Depende mucho de otros factores. La familia, los docentes, ¿sale? Entonces, perdón.
no se queden solo con la idea de los autores anteriores, ¿sale? Henry Giroux nos da otra visión, ¿ok? Dice que la escuela, pues, es este espacio social donde hay extremos. Hay grupos jerarquizados, hay grupos con habilidades, hay grupos que no. Dentro de la escuela podrá haber cultura dominante, podrá haber subordinados, podrá haber ideologías, puede haber currículum abierto, currículum oculto, en fin. O sea, en la escuela se van a congregar todas las personas con todas las ideologías, con todas las, pues sí, incluso niveles o clases sociales. Yo lo noto, o sea, llegan en mi aula a calificarse cualquier actividad, cualquier situación y veo cuadernos de 200 hojas de pasta dura que cuestan 200, 300 pesos algunos. Y ahí va el niño, ¿no? Con su pasta, con sus cuadernos. Seguramente los padres hacen un esfuerzo por brindarle este tipo de útiles escolares, ¿no? Veo plumines, veo colores de marca que dices, wow, ¿no? Los papás se están esforzando o tal vez pues sí tienen la solvencia económica. Y veo cuadernos reutilizados, veo cuadernos, pues efectivamente de los que dona el gobierno, colores de los que dona el gobierno o definitivamente no traen. O sea, en la escuela converge de todo, y ahí ese es el caldo de cultivo para la resistencia. ¿Sale? Va a ser ese espacio político, ese espacio cultural, ideológico, independiente. En la universidad tenemos esa oportunidad. Atrévanse, atrévanse a entrar a sus clases, atrévanse a debatir, atrévanse a cuestionar. Háganlo, háganlo, chicas. Eso de verdad les va a ayudar mucho mentalmente para después, al estar frente a un grupo, también ayudarlos a hacerlo. Entonces, atrévanse a entrar a sus clases, chicas, porque de repente nosotros aquí nos explayamos y puede ser que todo lo que yo diga tampoco sea cierto, ¿no? O sea, ustedes también, oiga maestra, pero ¿y en esto? ¿Qué pasa con aquello? También me llevan a mí a aprender más, a investigar más. Es un reto, de verdad, un reto impresionante estar frente a un grupo que está ávido de conocimiento, que es curioso, que se interesa, porque dices, ay, ¿qué me van a preguntar? ¿No? Y entonces me preparo. La escuela es esto desde Henry Giroux. Esta convergencia de todo, las clases sociales, ideologías, culturas, y demás, ¿no? Entonces, aprovechemos este espacio en el que nosotros nos encontramos, ¿ok? La escuela, a diferencia igual de otras teorías, dice Henry Giroux, es un agente de movilidad social, lo que les comentaba, ¿no? De experiencia personal, ¿no? La parte del trabajo de mi mamá y lo que logró en nosotras, ¿no? Ambas teorías, ¿cuáles? Tanto la de la resistencia como la de la reproducción, pues tienen sus fallas, ¿no? Tienen sus errores, tienen sus situaciones que no las llevan a lo mejor a cuajarse bien, sus detalles, pero al final los teóricos que las representan, pues dan sus argumentos, ¿sale? Entonces, algo importante que quiero mencionar es las partes de la debilidad de esta teoría de la resistencia. Una de esas debilidades, por supuesto que hay que reconocerlas, es que se exagera en la visión de escuelas como instituciones de dominación ideológica. Es decir, se va al otro extremo, ¿no? O sea, tanto uno nos dice, sí, las escuelas son dominación ideológica, y otro dice, a ver, sí, eso piensan, pero no son nada de eso. No sé, se van como a los extremos. Esa es una de las debilidades de las teorías que pues al estar hechas por hombres, cada uno pues va adoptando su postura, ¿ok? Muy raramente esta teoría de la resistencia toma en cuenta tópicos de sexo o raza. Claro, porque fíjense, simplemente hay escuelas, bueno, ahorita ya me parece que ya no, ya digamos un 99% de escuelas son mixtas, pero sí hay escuelas exclusivas para mujeres, exclusivas para hombres, y ahí el desarrollo social, educativo, político, psicológico es distinto. Sería interesante también analizar esta parte, ¿sale? No responden de la misma manera a los hombres que las mujeres, entonces, pues sí, ahí es una debilidad de la teoría, generaliza, ¿sale? Se enfoca principalmente en los actos abiertos de comportamiento estudiantil rebelde.
¿sale? O sea, sí, definitivamente las marchas, todo lo que los estudiantes pueden llegar a hacer a partir de esta resistencia, pero que sea visible, ¿sale? Entonces, pues es hasta aquí, chicas, les digo que me iba a ir un poquito rápido, pero hasta aquí concluimos estas sesiones de dimensiones sociales de la educación y sociología de la educación. Por favor, cualquier duda, cualquier situación que tengan con confianza, comuníquense. Comuníquense a través de la plataforma, por favor, ¿sí? El día sábado, bueno, pues ya se llevó a cabo el conversatorio. Seguramente, si nos vemos en el siguiente cuatrimestre, las invitaremos a participar de otros eventos. Atrévanse, atrévanse, acepten el reto para que puedan, pues, conocer, compartir. Si ustedes ya tienen esa experiencia frente al grupo, que nos compartan de su experiencia. Nos va a enriquecer como no tienen idea. ¿Sale? Entonces, bueno, pues me dio un gusto poder trabajar con ustedes. Les recuerdo, pues mi nombre es Alma Lidia Álvarez Reyes y espero que nos podamos ver en el siguiente cuatrimestre en alguna actividad que tengamos como proyectos o bien en las clases en vivo. ¿Sale? Les agradezco mucho, chicas, que tengan, me parece que sí son solo chicas, que tengan una excelente tarde. Cuídense.